Diálogos en 98.1. Seguimos informando a través de Radio Ecos. Ya tenemos la presencia de los alumnos y también de los docentes del Liceo de Loja, con quien haremos información. El tema que vamos a desarrollar el día de hoy es la robótica, para lo cual vamos a dar la bienvenida a Noya Cabrera para que nos diga, bueno, el tema de la robótica, ¿cómo es lo que se lo implementa ya en enseñanza a los estudiantes del liceo? Buenos días, bienvenida. Buenos días. Bueno, la robótica es digámoslo así, una innovación en cuanto a la educación. El Liceo de Loja ha creído que es muy importante el implemento de esta nueva materia, ya que mediante la robótica nosotros estamos ayudando a que los estudiantes consigan desarrollar su conocimiento a construir cosas. Entonces, la educación se basa en eso, en la construcción de cosas, ¿no es cierto? Entonces, la robótica nos facilita esa actividad. Entonces, por eso es que es muy importante de que nosotros tratemos de que los estudiantes tengan ese deseo de construir, de realizar, de trabajar, de investigar y de desarrollar su pensamiento, porque todo eso abarca la robótica. Trabajamos con material reciclado, enseñamos a los chicos a que utilicen las cosas que prácticamente no valen. Entonces ellos cogen eso, construyen, diseñan, entonces van haciendo cálculos matemáticos, van haciendo construcción, van haciendo todo eso, lo combinan y sale un resultado como es un pequeño aparatito que tiene un movimiento, hace algo, ¿no es cierto? Claro. Ya, ahora permítame saludarlo a César Vázquez para preguntarle, bueno, ¿por qué enseñar robótica, César? Buenos días. Muy buenos días. Bueno, robótica es una ciencia, llamaría yo, y aparte de eso es arte, ¿no? Robótica es importante enseñar porque es una materia que se relaciona, la única, con todas las demás ciencias. Tiene sus aplicaciones en diferentes ciencias, en biología, ciencias naturales, química, física, etc., ¿no? Entonces es importante el desarrollo de esta ciencia para que el estudiante, más allá de la teoría, aplique prácticamente, es decir, aprenda algo haciendo, ¿no? Entonces la robótica es importante para que los estudiantes sepan identificar ciertas situaciones cotidianas. Por ponerle un ejemplo, si yo necesito hacer algo para que coja algo, el barrer, por decirlo, con una escoba, ¿no? Entonces identifican qué tipo de movimiento será, ¿no? Entonces ellos pueden realizar, gracias a su imaginación, dicen, a ver, hagamos un bracito para que haga eso y coger una escoba. Entonces se va relacionando con los movimientos del músculo, con todo eso. Entonces da opciones a tantas ciencias y a la creatividad del estudiante para que construya, como dijo mi compañero, el conocimiento y comiencen a desarrollar ellos mismos sus propios prototipos. Entonces la robótica es importantísima porque da rienda suelta a las actitudes de los estudiantes, es decir, no matamos la creatividad del estudiante. Entonces la robótica jamás se mata la creatividad del estudiante y ellos desarrollan todos sus talentos, ¿no? Entonces hemos comenzado con los estudiantes de cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo, noveno, porque yo lo considero una generación básica para un futuro, hasta que lleguen a bachillerato y comienzan con simplezas, como decir, a desarmar un CPU. En el momento que desarman un CPU, identifican ¿qué partes hay en el CPU? No, entonces, ¿qué hacemos? Una combinación de seleccionar las partes y a la vez decir, bueno, estas son partes metálicas, partes plásticas, luego qué tipos de componentes hay, cuáles son los componentes mecánicos, eléctricos, electrónicos y las posibles aplicaciones que se darían en los proyectos que ellos tienen. Por citarle un ejemplo. Desarman el CPU, desartan la forma del poder y encuentran un ventilador y dicen, bueno, ¿el ventilador para qué nos serviría? Bueno, nos serviría como hélices de un helicóptero. ¿Y este motor de paso para qué? Para darle funcionamiento a un movimiento electromotriz y desarrollar así, dice, qué chévere, hagamos el helicóptero y comienzan a fabricarlo.
Eso sería lo bueno de la robótica, exactamente. Ya, perfectamente. Pero déjeme preguntarle a las alumnas para ver cómo piensan y cómo entienden ellos la robótica. Dayana Pinta, buenos días, bienvenida. Bueno, para usted, ¿qué es la robótica y qué es lo que hacen ustedes con esta ciencia, que es la robótica? Buenos días, la robótica es una materia en la que hacemos nuestras propias creaciones con material reciclado como drones, robots, helicópteros. Llevamos juguetes para sacarle las partes electrónicas y mecánicas que nos pueden utilizar que las podemos utilizar para hacer nuestras propias creaciones, o sea, inventiva, hay que inventar. Ajá. María Auxiliadora Muñoz, cuéntame, cuando dicen ustedes hacemos drones o vemos los drones y desarmamos algunos elementos que están confeccionados, por ejemplo las computadoras, ¿por qué eso lo realizan ustedes? ¿Para qué? Buenos días, nosotros sacamos eso para crear para nuestra imaginación. O sea, para comprender cómo lo hicieron. Claro. Y de allí crear. Sí. Nosotros en el CPU también hemos desarmado bastantes partes, todito. En una de esas partes desarmamos el display, que tiene 7 segmentos que sirve para indicar alguna variación. Estos están localizados en la parte frontal de los chasis o del CPU 486 y 386. Ya. Eso es lo que ustedes ven cuando desarman. Sí. Nosotros sacamos todas las partes del CPU. Ya. Y cuando las partes están allí, ¿no es un problema? No. Porque ustedes les dan uso. Sí. Ya, perfecto. Déjeme saludarle a Talía Pineda. Talía, buenos días. A ver, para usted, ¿qué es la robótica y cómo la podría explicar para la gente que nos está escuchando? Buenos días. Para mí, la robótica es una nueva materia que se está implementando en Loja y en el colegio, en el cual nosotros podemos desarrollar las cosas electrónicas que queramos. Podemos crear drones, robots y así cosas electrónicas con las partes del CPU o del monitor. Ya. ¿Y es entretenido la robótica? Sí, porque nosotros llegamos a conocer cada parte de lo que sacamos y conocemos la función que le podemos dar. Perfecto. Permítame saludar a Ivana Barrientos. Ivana, buenos días. Cuénteme, ¿para usted la robótica es algo fundamental en su enseñanza o simplemente es algo atractivo que le permite recrear su mente? Buenos días. Buenos días. Es algo muy que distrae y es muy bonito porque las cosas que no sirven las podemos sacar, las abrimos y las cosas que sirven las podemos transformar en cosas que pueden hacer funcionar otras cosas más. O sea, es lo interesante de la robótica. Pero ¿sí sabían ustedes que, por ejemplo, realizando esas actividades, los grandes genios así se han construido, se han hecho, se han formado? ¿Mande? Haciendo esas cosas, o sea, desbaratar, pensar el por qué hicieron eso y cuál sería el próximo uso. Así fueron algunos grandes científicos como idearon, así decía, y lo escribe, por ejemplo, el que creó la firma de Apple. Sí. Entonces, ¿están bien ustedes por allí? Perfecto. Y bueno, ahora yo quisiera consultarle a Noya Cabrera. Bueno, esta actividad de la robótica, lo que yo les consulté a ellos, les permite ser inventivos y recrear su mente y a lo mejor tener una expectativa de lo que a lo mejor ustedes no la sospechan, que pueden ser grandes talentos en estos temas electrónicos. Bueno, claro, este es el objetivo de la robótica, el de que los chicos desarrollen su creatividad, de que ellos puedan ser creadores de nuevas cosas. O sea, el hecho de nuevamente hacer digamos lo que decía el compañero, un helicóptero utilizando el ventilador del CPU. Entonces ellos van a recrear algo que ya estuvo hecho, pero a lo mejor les viene a la idea, a la cabecita, a su mente, puedo hacer algo diferente.
ya no quiero un avión, quiero hacer otra cosa diferente. Entonces está lo que se denomina la construcción. O sea, él empieza a crear en su mente y luego con los elementos que tiene a su alcance va a crear una nueva, digamos, a lo mejor crea un carro que vuele o cosas como esas, ¿no es cierto? O sea, se me viene a mí a la mente, pero ellos son mucho más creativos, ellos tienen una creatividad única. Entonces el hecho de que reciban estas clases a ellos les va a servir para que puedan desarrollar más su pensamiento y para que puedan crear nuevas cosas. Entonces ese es el objetivo de la robótica, de que desarrollen su mente, creen nuevas cosas. Claro, César, por ejemplo, la mayoría de ellas dijeron algo importante. O sea, esto es parte ya de la educación que están recibiendo ellos. Y eso es interesante, o sea, porque muchos dicen en las horas libres, démosles los clubs que ahora se llaman. Pero imagínense darles robótica donde no solamente es las matemáticas, es también la física y otras actividades humanas que se concatenan en todo esto que se llama la robótica. César. Por supuesto, no. Entonces esto ya es una materia. Todos los estudiantes la toman muy en serio, existe la predisposición. Aparte de ello, muchos de ellos, inclusive luego de las horas normales de clase, se quedan en los talleres de robótica, terminando sus trabajos, lo que le da la pauta de que ellos son ya responsables, no solamente que les guste y comienza la innovación. Entonces yo en mis clases les imparto siempre también una ollita de que al principio es un poco difícil, ¿no? Pero crear algo, ¿no? Entonces el principio básico es, qué sé yo, copiar algo, igualarlo, mejorarlo y superarlo. Cuando hagan eso, ya me doy cuenta de que están inventando algo, ¿no? Entonces es un proceso que tenemos durante todo este año, en donde cada uno de ellos van a realizar un proyecto de acuerdo a las ideas que ellos tienen, ¿no? De acuerdo a las ideas que ellos tienen. Ya identificando todos los componentes, hemos convertido nuestro taller en un pequeño almacén. Es decir, nosotros mismos somos los proveedores y todo se va a construir en el liceo, todo se va a construir en los talleres del liceo, porque no tiene ningún sentido adquirir un kit, un dron o un Android o algo así, que se encuentre en el medio, donde viene un plano, se lo arma, se compra un motor de paso y ya, el robot está hecho. Y no, acá es diferente. Ellos van a construir su robot, pieza por pieza, un brazo, una mano, la carcasa de algún vehículo, qué sé yo, las ruedas de un tren, un montacargas, porque saben para qué sirven ya las cremalleras, los motores eléctricos, para qué sirven, cómo los van a utilizar, y bueno, y dañando van a aprender. Claro. Es obvio. ¿No? Claro, es que sí han hecho algunos. Porque es así. Por eso se llama la reingeniería inversa. Exactamente. Entonces, ellos están gustosos de hacer eso. Entonces, han perdido el miedo, que no topes esto, no topes tal cosa. Entonces, ellos cogen sus desarmadores, todo, y le desarman en menos de 15 minutos un CPU y saben colocar de nuevo las piezas donde están. ¿No? César, ¿solo en el liceo se enseña robótica o en otras unidades educativas? En otras unidades educativas supe que tenían clubes. O sea, un club, no, pero no como se estudia en el liceo. Es decir, tienen kits de Legos en donde solamente ya tiene todo armado y viene un plano y hacen un helicóptero. Luego lo desarman, dice, ya aprendieron a hacer eso. No, el liceo para mí es el pionero en esta situación. O sea, están creando de nada algo. Y a través de la reingeniería inversa, que se llama, es el tema. Ese es el tema, exactamente. Aplicado a muchas ciencias, ¿no? Con poco de matemáticas, todo. Y conforme vaya avanzando el curso, porque lo hemos dividido en módulos, ¿no? En módulos de acuerdo a los grados de complejidad, ya pues en lo posterior ya comenzamos con la parte de programación y todo ello. Pero lo básico es crear, ¿no? Entonces, cómo van a hacer sus prototipos y cómo van a dar los movimientos a cada función, ¿no? De eso se trata. Claro. ¿No? De eso se trata, y el interés de los estudiantes es magnífico, ¿no? Porque dicen, me gusta esto, inclusive dicen, no queremos ya más horas de tal cosa, y quieren estar trabajando, porque ellos aprenden haciendo, es decir, es aprender a aprender. César, pero por ejemplo, ese talento ustedes lo están llevando en datos estadísticos, porque en otras latitudes del mundo, o sea, en las potencias que son ahora, claro, hicieron eso, o sea, llevaron los datos estadísticos de los ciudadanos, ya se llamaban los que estaban dentro del sistema educativo, que tenían esos niveles, y de allí a perfeccionarlos, y hoy son los grandes creadores de un montón de infinidades
que la humanidad consume diariamente. Obviamente, de eso mismo se trata, ¿no? Inclusive robótica, la palabra robótica salió de una palabra eslava que se llama robota, que significa trabajo forzado. A raíz de los trabajos forzados se dieron cuenta en la República Checa de que hay que inventar un robot y comenzó el arte robótico. Entonces ellos llevaron estadísticas y nosotros dentro de nuestro plantel tenemos ya las estadísticas en la cátedra de robótica, las afinidades que tiene cada uno. Todos tienen afinidades, qué sé yo, viene la robótica para biología, la robótica para mecatrónico, mecánica automotriz, la robótica para, qué sé yo, matemáticas, pero todos son útiles, ¿sí? Perfectamente. Dayana, muchísimas gracias por haber estado aquí en el noticiero y además de ello, agradecerle a usted por su presencia en este medio de comunicación. Dayana, muchísimas gracias. Bueno, un gusto haber estado en la radio, gracias por la invitación. Ya, perfecto. María Auxiliadora, también gracias por haber estado aquí en el noticiero. Igualmente, muchísimas gracias a usted por prestarnos la atención y recibirnos aquí en esta radio. Ya, igualmente, Talía, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por la invitación y por el nuevo tema que se está implementando sobre hablar de la robótica. Perfectamente. Ivana, muchísimas gracias por haber estado también aquí en el noticiero. Gracias por la invitación y siempre recuerden que la robótica es muy importante y nos ayuda a reciclar. No, está bien. Y yo te lo recuerdo que puedes ser una gran ingeniera en robótica, pero pónganle ganas. Esa materia, por ejemplo, a nosotros nunca nos lo dieron y qué bueno que se la estén dando a ustedes. César, muchísimas gracias por haber estado aquí. Gracias a usted. Noya, muchísimas gracias también. Gracias a ustedes por darnos esta apertura de poder hacer conocer estas cosas interesantes y que a los chicos les va a ayudar muchísimo en su desempeño académico. Perfectamente, gracias. Nos vamos a ir a una pausa comercial. Más adelante estaremos...